días, bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos acompaña David Martínez de Aguirre, ¿lo he dicho bien? Y Guinea, que es el de mi mamá. Y Guinea. No, bueno, el I no. Guinea es Guinea. el segundo apellido. Aguirre Guinea. Siempre olvidamos a las madres en los segundos apellidos, Sí. cuando a veces son mucho más curiosos. Yo no sé por qué. Hay muchísimo periodista que tiene el segundo apellido de nombre de guerra. No en mi caso, porque bastante ya tenía. El obispo de un vicariato, Sí. que ahora nos explicarás en qué se consiste esto, de Puerto Maldonado, en Perú. Pero es un vicariato que está en Perú, pero que está muy pegado también a Bolivia, a Brasil, Así es. Amazonía, Andes. Así es. Tiene que ser un lugar precioso, ¿no? Pues ciertamente es un lugar paradisiaco con cerros de 4.000, que superan los 4.000 Ujú. y tantos, y luego toda la pampa amazónica, que es un espectáculo, ¿no? Sí. Una maravilla, y lo más rico, el espectáculo más interesante, más bonito, más bello, Ujú. es el espectáculo humano, ¿no? De los pueblos que habitan ahí, los quechuas, Ujú. los pueblos indígenas amazónicos, machirengas, asiánicas, casinaguas, yaminaguas, nahuas. Los aymaras no llegaron hasta allí, se quedaron Los aymaras están en la zona de Puno, y han bajado también. Ujú. Hay aymaras, más la colonización que se viene de la sierra Sí. hacia la selva. Entonces el pueblo aymara, el Madre de Dios, limita con las faldas, la ceja de selva se llama ya, que es la Ujú. transición entre la sierra y la selva. Sí, 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 sí. Y por ahí, por esa ceja de selva, se ha venido mucha población del Puno, población aymara, Sí, 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 y mucha población cusqueña, del pueblo quechua. Ujú. ¿Qué hace un vitoriano en Perú? Pues que hacen disfrutar. Buena Disfrutar. respuesta. Yo digo que, bueno, pues es el realizar el sueño, intentar vivir Ujú. lo que uno ha considerado que es lo centrante en su vida, y lo que, pues lo que me define, o lo que quiero que me defina, ¿no? Porque eres obispo, pero tú te defines más como misionero. Sí, sí, No, sí. no son conceptos incompatibles, entiendo. Así es. Es que, bueno, yo digo, y lo digo abiertamente, mi vocación no era ser obispo, ni lo es. Y no sé si puede ser una vocación. Es una llamada, sí. Alguien en un momento determinado te solicita un ministerio, pero yo en la vida ni imaginé, ni lo busqué, ni lo quise, ¿no? El ser obispo, ¿no? Lo que sí que quería vivir es este proyecto centrante, una vocación de vivir una vida de austeridad, una vida al lado de los pobres, una vida en torno a la persona de Jesús, una vida en comunidad. Y eso pues había que plasmarlo y concretarlo de alguna manera. En un momento determinado se concretó con los dominicos, y ahí vi que efectivamente ese proyecto, que yo sentía que era de Dios, pues que lo podía vivir bien con los dominicos, con los frailes, con las monjas, con todo lo que es la familia dominicana. Y quise vivirlo en las misiones, y ahí efectivamente se concretó mucho más. O sea, yo sentía que ese era el sueño que yo quería realizar, que yo quería vivir, y efectivamente pues sentía que era un caldo que propiciaba vivir esa vocación más profunda. 15 años allá. 15 años, sí. Sí. 15 años. ¿Cómo cambia la vida de una persona que viene de la viejísima Europa a un lugar que sí, que ya tendrá los efectos de la colonización, de la globalización, etcétera, pero donde todavía se puede respirar un poquito mejor, donde todavía la presión de lo inmediato, probablemente, bueno, estoy hablando por hablar, Sí. tú me dirás, no es la misma que la de aquí? No, yo solía decir, bueno, no te preocupes, mira, lo que no puedas hacer hoy ya lo harás el año que viene. Allá no es mañana, allá el mañana es muy amplio, y el ayer también. Entonces, sí, a mí me ha cambiado la vida. Claro, yo he estado viviendo 15 años en 14 años en estas comunidades machirengas, donde ciertamente cuando llegué pues no había un teléfono, la gente no se manejaba con dinero, había el trueque, me encontraba, iba a visitar comunidades donde hacían el fuego con 2 palitos, y eso te obliga a
a intentar descubrir el mundo de otra manera, ¿no? Claro, te tiene que primero desubicar Sí. y después colocar en el mundo de otra manera. Es decir, Sí. bueno, igual tengo que dejar muchas cosas en la mochila y... Sí, es cambiar un más poco vacío. la perspectiva. Miras el mundo desde un punto de vista, ¿no? Desde una ventana, y de repente te ves en otra ventana mirando la otra parte, que no la veías. Y al final dices, pero estoy mirando la misma sociedad, sí, pero la ves desde diferentes puntos de vista. Los dos son enriquecedores, los dos son... Bueno, y a mí, claro, lo que había vivido de siempre desde niño, pues no lo valoras tanto como lo que luego has hecho un esfuerzo por intentar mirar desde otro lado también, ¿no? Es distinto el Cristo, el Evangelio que se enseña, que se predica, que se vive en el ambiente del que venimos y el de allá. Igual distinto no es la palabra, pero... No, sí, pero sí te entiendo por dónde vas. Es que sí, o sea, el Cristo, yo al menos en mi experiencia, es la misma experiencia de Jesús. La experiencia fundante esa se mantiene y está. Pero sí es cierto que te obliga a quedarte con lo fundamental. Y como que te quedas más con lo profundo y empiezas a quitar un montón de capas y de ropajes con lo que muchas veces adornamos lo fundamental del mensaje evangélico, ¿no? ¿Qué es lo fundamental para ti? Pregunta de Nata. Lo fundamental, pues, es el proyecto de Jesús, el proyecto del reino de Dios, un Dios que se encarna en nuestra vida y que nos dice... estáis llamados a realizaros como personas. O sea, yo tengo un sueño para vosotros como humanidad y en lo que sois podéis ser felices, podéis vivir un reino. Estáis llamados a vivir en armonía entre vosotros, estáis llamados a vivir en armonía con la naturaleza, estáis llamados a vivir algo grande y a ser mucho más de lo que os pensáis que sois, ¿no? Y un poquito como que le quito todo el ropaje de las instituciones, de lo institucional, ¿no? Claro, en los pueblos indígenas, donde hay instituciones, los pueblos indígenas tienen sus instituciones, pero como que lo institucional no pesa tanto, pues viviendo en las misiones, ciertamente, como que te quedas un poquito más con el espíritu, ¿no? Y desaparece un poco más toda esta otra carga institucional. Te lo digo porque mientras estás hablando y sin establecer paralelismos, sí pensaba en qué debieron pensar los cardenales europeos cuando un obispo venido del otro rincón del mundo vino con otra perspectiva diferente. También es verdad que Buenos Aires no es la selva peruana, pero esa percepción distinta de un evangelio demasiado europeo que estamos acostumbrados a vivir, no solo aquí, sino la visión que se ha dado en 20 siglos. Es un cristianismo griego, un romano, europeo, a un mundo que no tiene demasiado que ver con eso, en cuanto a perspectivas de vida, a modo de afrontar el día a día, el mañana se va haciendo, ese tipo de cosas. Claro, es que no sé, como yo creo que me da la sensación que, en el sentido de lo que estás diciendo, que hay ese cristianismo europeo que dices y ese cristianismo, pues, americano en este caso, ¿no? Que es el que procedería del Papa Francisco, ¿no? Es el cristianismo, o sea, yo no hablaría, por eso decía Jesús no cambia, ¿no? Y el evangelio no cambia, pero sí cambia la perspectiva y desde dónde lo miras. Y claro, el Papa Francisco se ha embarrado. Entonces llega con los pies sucios de barro y le resulta muy fácil ubicarse en la perspectiva del otro, porque procede de ahí. Y es que lo que no se conoce no se ama, ¿no? Y el que no se ha embarrado, pues es que es muy difícil que logre descubrir al Cristo que se embarró en nuestro mundo y que es más complicado. Entiendo que nuestra iglesia, la de acá al menos, o la institucional, nos falta un poquito de barro en los pies. Claro, y o sea, a mí me parece que yo cuando me planteo mi vocación, desde que fui dominico a América, y mi estar con los pueblos indígenas, yo digo, es que la iglesia
os necesita. O sea, necesitamos de alguna manera que nos contéis quién es Cristo, quién es Jesús. La Iglesia necesita vuestra perspectiva, porque Dios se ha hecho hombre y esa revelación de Jesús es para el hombre de todos los tiempos y de todas las culturas. Entonces, en Jesús Dios se nos ha revelado de una manera plena, ciertamente. Pero leer el acontecimiento de Jesús y contarlo siempre va a ser incompleto desde una única perspectiva. Y necesitamos, la humanidad y la Iglesia necesita ver y contar y descubrir el acontecimiento de Jesús. Y eso necesitamos como Iglesia escuchar lo que ha ocurrido en Jesús de Nazaret y esa salvación que se nos propone a la humanidad, escucharlo no solo desde la perspectiva de una minoría de la humanidad, sino que necesitamos escucharlo de la perspectiva de otros pueblos y de otros tiempos. No es el mismo Cristo que se vio que los hombres del primer siglo descubrieron en la perspectiva de Jesús, ha ido cambiando por obra del Espíritu Santo a lo que vemos nosotros, a la imagen de Jesús. Es el mismo Jesús, pero nuestra visión, nuestra perspectiva cambia. En el siglo I, donde la Tierra era plana y no existía el continente en el que tú vives y donde viven más de la mitad de los católicos del mundo. Eso pasa hoy también a nivel cultural, de diferentes planos, de diferentes. No puede ser la misma imagen de Jesús que un africano, que un pueblo indígena del Perú, que un madrileño. Sin que eso signifique que Jesús cambie. No, es que Jesús es el mismo. Porque hay muchas críticas que vienen por ahí de la inculturización, del Evangelio y demás. Las críticas de los grupos más ortodoxos vienen precisamente, entre otras razones, de ahí, de vamos a hacer un Cristo que nos venga bien. Pues un Cristo negro, un Cristo con rastas, estamos caricaturizando. Sí. Pero el concepto lo entiendes, de poner a Cristo en el lugar que nos convenga, que dicen ellos. Cuando en realidad el proceso que tú explicas es distinto. Cristo siempre es el mismo, pero como Cristo es válido, o sea, ha venido para todos tenemos que encontrar esa imagen de... Y tenemos que anunciar y explicar lo que estamos viendo ahí, para entre todos descubrir ese verdadero rostro, ¿no?, del Dios de la misericordia en Jesús. ¿Cómo es la pastoral en Puerto Maldonado? ¿Cómo son las Eucaristías? ¿Cómo son las celebraciones? Bueno, cambia un poquito. La verdad que la gente es más iba a decir, más abierta, tiene más necesidad de expresar su fe. Aquí quizás somos más fríos, más sobrios, más ¿no? seriotes. Sí, más seriotes en la liturgia. Allí a la gente enseguida les gusta mucho más el folclore, la fiesta. El tiempo es diferente, ¿no? Nosotros siempre estamos en la misa, tú estás aquí en Europa y estás mirando al reloj porque, como sabes, como te pases 5 minutos y allá la sensación es decir, bueno, como que ha sabido a poco, ¿no? Se podía haber alargado un poquito más, podía haber hecho más cantos. No hay tanto problema en dedicarle tiempo, ¿no? Y luego es una pastoral como organización de iglesia que más unida a lo que es la propia estructura del pueblo. Pero eso lo ha permitido el mundo, está cambiando, es un mundo cambiante en el vicariato. Eso lo ha permitido más el mundo rural. En el mundo rural como que es más fácil, ahí ocurría que había una simbiosis muy bonita y muy fructífera entre lo que era la estructura del campesinado, por ejemplo, y la iglesia. Y esa estructura social era fabulosa para que la iglesia se insertara en ella y desde ahí la iglesia pudiera aportar la fe en Jesús. Y a su vez la estructura campesina se veía muy fortalecida y muy exponenciada en sus capacidades por el mensaje cristiano. Ahora que se ha desestructurado un poquito todo ese mundo rural, que hay una
urbanización muy fuerte, porque ha habido, con el tema de la extracción de recursos, ha habido una... Además tienes un problema con los hidrocarburos. No, sí, es potente. Tremendo, sí, el oro. Bueno, pues todo eso ha cambiado un poquito la estructura eclesial. Tenemos que hacer un cambio de paradigma, ¿no? Tenemos que repensar un poquito y reinventar nuestra pastoral y responder a la situación que estamos teniendo ahora, sí. ¿Cuál es el problema exactamente del tema de los hidrocarburos, del oro, de los recursos naturales? El problema es que la selva se concibe, es un problema no de hoy, es un problema de siglos atrás. Sí, lo que pasó en África en su momento, de esquilmar recursos naturales. Fue en 1900 cuando se crean las prefecturas apostólicas en Perú, en la zona de la selva, y es ante un llamado del Papa diciendo qué está pasando con los indios amazónicos, con toda la época del caucho, el boom del caucho, que se entraron en industrias europeas, bueno, de todo el mundo, y fue una invasión de la selva y una desestructuración, un genocidio brutal de los pueblos indígenas y una esclavitud, unas atrocidades tremendas que desestructuró tremendamente la vida indígena. Y ahí la Iglesia da el grito y se crea con... se crean las prefecturas, y ahí es donde empieza toda esta historia amazónica nuestra, ¿no? En esta última etapa. ¿Qué se concebía? Que la selva era un lugar vacío, que no hay nadie, al final es lo que se consideró hace 500 años. Una tierra descubierta por descubrir, donde tú llegas, coges lo que te encuentras y anda, pues había gente aquí. Las personas que están ahí son la mano de obra barata o la mano de obra esclava para usar el recurso y para saber todo el nuevo relato del Génesis antes de la serpiente. El caos. Llegamos allí, es todo nuestro, bueno, mientras no toques esto. Sí. Entonces eso genera unos conflictos tremendos, ¿no? Porque pues en el Madre de Dios, bueno, tenemos el problema, está el tema de los hidrocarburos. Lo que pasa es que el tema de los hidrocarburos, yo que he estado 14 años peleándome, ahora que he llegado a la zona del Madre de Dios, donde el problema es el oro, el problema de los hidrocarburos me parece... poco, casi. Pero nada. Porque al final, tampoco diría el enemigo, ¿no? Pero el jugador que tienes enfrente, pues es una empresa transnacional y es más fácil porque es todos, muchos, se pone el rostro de uno y entras con él y tienes unos interlocutores y haces y puedes exigir y puedes exigir unas leyes de control, ¿no? Pero la ambición del oro es diferente. Pero la ambición del oro es la invasión de un país, de grandes masas de personas que tienen todo el derecho a decir, oye, ¿qué pasa? ¿Que aquí solo las transnacionales son las que pueden hacer negocio? ¿Y el peruano de pie no puede crear su propio mecanismo? Entonces te sientes y dices, claro, es que de esta manera es imposible, porque no puedo exigir un estudio de impacto ambiental, no puedo exigir una remediación, no puedo exigir una normativa, aquí el Estado no tiene nada que decir, es el propio Estado invadido por su propia gente, sí, y el propio Estado que se ve en una guerra, porque están bombardeando los campamentos del oro. Entonces es el propio Estado contra sus ciudadanos. Pero claro, dices, ¿y qué hago? ¿Y empezar a luchar contra todo esto? Al final va a venir una transnacional. Entonces es un problema muy complejo para mí, que estoy recién llegado a esta zona del Madre de Dios, que es novedoso. Es un problema que me cambia y como iglesia queremos centrar y queremos ver y queremos dar una palabra. Pues bueno, intentamos acompañar a la gente, pero a veces es difícil posicionarte y estar, ¿no? Son zonas además donde la propia ambición y la inestabilidad de la gente genera una falta la dignidad humana, es una indignidad que se ve en las condiciones laborales, que se ve en la destrucción brutal de la naturaleza. Es exagerado. Los que lo miran por internet y ven el mapa satelital es de echarse a llorar. Hay videos y reportajes muy buenos sobre la zona y es dramático. Y es dramática la vida de esas personas que están ocasionando todo eso.
En ese sentido, la Laudato Si supongo que habrá sido un soplo de aire fresco desde arriba del todo, que alguien venga y se preocupe no solo de las plantas y de los animales, que es fantástico porque es nuestro presente y nuestro futuro, sino también de la gente que vive ahí dentro y que muchas veces, como decías tú, llegamos y nos encontramos que todo es nuestro. Yo tenía pánico. Sabía que estaba por salir la encíclica sobre la ecología. Yo tenía pánico de esa encíclica. Porque temía que que al final fuese el decir, bueno, vamos a crear el jardín de Europa, ¿no? Uh-huh. Y vamos a hacer que todos estos pueblos y que la Amazonía, que sea el jardín que nos permita a esta minoría que somos mantener el ritmo de vida que tenemos, uh-huh, a costa de mantener intacto una zona del planeta y de nuevo, ¿qué me importa a mí los que vivan allá? Sí, sí, que sigan desnudos ahí. Y me quedé tranquilo cuando leí la encíclica, donde está bien claro que el grito de la tierra y el grito de los pobres es el mismo grito, uh-huh, y que las 3 T's, tierra, techo y trabajo, uh-huh, y está muy claro, no hay ninguna duda, no se puede. Y luego el grito claro de que esta situación revienta, uh-huh, y que esta situación exige bajar el ritmo. Eso es muy fuerte, ¿eh? El momento en el que se ha acusado tanto a la institución de estar por encima del bien y el mal, de ser una institución más de poder que de servicio, que se utilice, entre comillas, para el bien también, entre comillas, esa autoridad, ese poder que no podemos negar, que tiene el Papa como figura en un mundo global, que es innegable, tiene que ser súper saludable, ¿no?, para los que vivís esto desde dentro. Sí, me acuerdo una vez el jefe de la comunidad tía de Quirigueti, donde yo estaba, uh-huh, y había estado en la universidad, en el Cusco, y había asumido todo el discurso anticlerical y el indigenista, que yo también lo tenía, y le decía, adelante con ello, no hay ningún problema. Y me venía y me discutía y me hablaba, no, es que la Iglesia tiene mucho poder. Yo le decía, mira, si el poder que tiene la Iglesia, digo que es cierto que la Iglesia tiene una capacidad de influencia y si ese poder está al servicio de los pobres, bendito sea Dios, uh-huh, y si está al servicio de ustedes, y ahí es donde tenemos que entrar, aunque a Jesús no le iba lo del poder, uh-huh, tenemos que reconocerlo, sí. A Jesús no le iba lo del poder. A veces también nosotros nos dejamos llevar también por la tentación, ¿no? Sí, es una dicotomía difícil de solucionar, porque sin esa Iglesia institución probablemente no hubiera existido la civilización tal y como hoy la entendemos, con sus cosas malas, pero también con sus cosas buenas, y es complicado esa crítica, tanto para bien como para mal. A mí también me resulta difícil explicarlo y entenderlo, porque es verdad que Jesús no quiso esto, pero sin esto probablemente no estaríamos hablando de Jesús hoy. Así es. Y es complicado. Sé que eres obispo, pero que fundamentalmente eres misionero, con lo cual no te voy a preguntar demasiado, pero alguna pregunta te tengo que hacer sobre la situación también eclesiástica en Perú. Se habla mucho de que hay un posicionamiento de determinados movimientos más conservadores en Perú, con la figura de algunos obispos. Se habla mucho del cardenal Cipriani, etcétera, que contrasta curiosamente con Perú como una de las tierras donde surgieron los primeros padres de otra teología, que no sé si son contrapuestas o no, pero se les ha contrapuesto, que es la teología de la liberación, como Gustavo Gutiérrez. ¿Cómo vivís cómo ha sido esa pulsión, si es que existe? Bueno, yo es un mundo en el que tampoco he buceado mucho y no he metido mucho, ¿no? He estado en el puesto de misión, en las misiones, y ciertamente pues en todo lo que es esto que pueda ser política eclesiástica, ¿no? La verdad que no es un tema en el que yo me sienta a gusto, porque bueno, me parece que lo que tenemos que vivir mayormente es la fraternidad entre nosotros. Yo algo sí que he vivido allá en Perú. Yo me acuerdo cuando iba de aquí de España, pues vivíamos mucho que si eres de tal tendencia, o si estás en línea, o no estás en línea. Estas son cosas que las vivimos, son también muy propias de aquí, de nuestro mundo, ¿no? Nuestro mundo occidental, sí. Y yo cuando he ido allá a la selva, uh-huh, y a Perú, pues me he encontrado pues sí, había también diferentes líneas y demás,
pero cuando alguien está al servicio de los pobres y se pone de la mano con ellos, como que todo esto se diluye y como que todo esto se vive de otra manera. Entonces, al final, que uno tenga una línea eclesial o otra determinada línea eclesial, o que, bueno, si al final estamos al servicio de la gente, si al final estamos a proponer una esperanza, a dignificar la vida, si al final estamos teniendo una mano de acogida, pues yo creo que iremos encontrando un camino. Y siempre en la Iglesia va a haber la diversidad de tendencias, ¿no? Y siempre va a haber diferentes perspectivas. No era la misma perspectiva de Santiago y de Pedro que la de Pablo y Bernabé, ¿no? Y ambas enriquecían a la Iglesia, ¿no? Pues yo creo que ahora, pues también lo importante es que no se nos olvide lo central y lo fundamental, ¿no? La persona de Jesús, la encarnación en nuestro pueblo sencillo y humilde, e intentar caminar con ellos de la mano, ¿sí? Pues David, muchísimas gracias. Espero que seguir sabiendo de ti y de ese vicariato, mientras siga siendo vicariato, y si alguna vez es diócesis, que la diferencia es sutil pero interesante. y gracias por tu trabajo y por tu testimonio. Gracias a vosotros también. Os seguimos de cerca, desde allá, desde la selva. Yo os he seguido durante muchos años. Es un honor. Y gracias por el servicio que nos hacéis a todos. Gracias a vosotros. Y a ustedes, pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.